Hola, que Dios les bendiga. Quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios para animar a muchos a volverse al Señor y a perseverar en el camino de Cristo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos. Mateo 11, desde el versículo 12. Aquí Jesús está hablando de Juan el Bautista y luego dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Más adelante dice: el que tiene oídos para oír, oiga. En el versículo 16 también dice más: aquí compararé esta generación. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Que las endechas se refiere, son cantos fúnebres, cantos tristes. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, o sea, Juan el Bautista, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, que come y bebe, y dicen: he aquí un comilón, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Más adelante dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, es decir, hasta el infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bueno, algunos versículos que recogí de este capítulo del libro de Mateo y que están en estricta relación con la condición espiritual de nuestro país, en este caso de Chile, pero también yo creo que en gran parte o en todo Occidente también, en nuestros países donde hay conocimiento de la palabra de Dios, hay bastante conocimiento de la palabra. Eh, pero aquí también, bueno, Jesús decía: desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos se refiere a esa salvación, a este evangelio que Dios nos ofrece a través de Jesús, que nos trae salvación, nos trae vida eterna. Jesús hablaba del reino de los cielos, hablaba de entrar en el reino de los cielos, de que los que son pobres en espíritu, por ejemplo, de ellos el reino de los cielos. Y, y decía que también en otra parte decía que todos se esfuerzan en entrar en él. Y aquí decía: desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay otra versión, otra traducción que dice que los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Entonces, para poder entrar en el reino de Dios, porque también dice la Biblia que la puerta es estrecha, la puerta para la vida eterna, hay que esforzarse. Yo sé que es difícil para muchos que están en pecado, en diversos vicios, por ejemplo la droga, el alcohol y tantas cosas que nos apartan de Dios. No es fácil, no es fácil, pero hay que esforzarse por seguir a Cristo. En nuestro país, en Chile en este caso, y en muchos países, o en todos los países de Latinoamérica, por ejemplo, hay mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y si bien Dios no nos juzga porque nosotros, o sea, sí nos juzgará en el día final. Sí, Dios juzga, pero me refiero de que Él no quiere condenarnos por nuestros pecados, sino que Él nos tiende la mano. Pero también debemos esforzarnos y también ser violentos, o sea, tomar una decisión radical para poder aferrarnos a ese reino de Dios, porque los violentos dice que lo arrebatan, porque si no vamos a permanecer siempre igual, eh, van a estar siempre sumidos en los vicios, en el pecado, en la inmundicia, y nunca van a poder conocer a Cristo.
Entonces, de eso hablaba Jesús, de tomar una decisión radical. Y más adelante hablaba, decía, ¿a qué compararé esta generación? Son como aquellos que se les toca canciones alegres y no bailan, se les toca canciones tristes o fúnebres y no tampoco lloran. Entonces, de una y otra manera Dios ha hablado, habla siempre a nuestras vidas, pero nosotros siempre buscamos, como se dice, la quinta pata al gato, buscamos la excusa y nunca nos volvemos a Dios. De una y otra forma Dios no nos busca. Entonces, qué más queremos? Si Dios hace todo por nosotros, Jesús dio su vida, su sangre, por nosotros, Él resucitó, intercede por nosotros desde el cielo también, ante el Padre, pero por aquellos que creen, por aquellos que oran, que piden. Entonces, ¿cuánto esfuerzo estás haciendo tú para acercarte a Dios? Quizás puedes tener muchas excusas, puedes decir, no, que es muy difícil, que no entiendo la Biblia, no, que la iglesia es así, que el pastor es así, asá, pero la decisión es personal. Cada cual, dice la palabra, tendrá que dar cuenta ante Dios. ¿Qué esfuerzo estás haciendo tú para acercarte a Dios? Porque a Dios sí que no podemos encontrarle ningún defecto. En Dios no hay injusticia. Entonces, ¿qué de malo hallamos en Dios como para no acercarnos a Él? Él no nos quiere condenar. La Biblia dice que Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, en Juan 3:17. Pero también después en el siguiente versículo dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces ahí está el gran pecado de la humanidad, no acercarse a Cristo, que es la luz. Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces ahí está el gran pecado de la humanidad, rechazar a Cristo. Algunos abiertamente lo rechazan, abiertamente dicen, no quiero saber nada de Jesús. Algunos ven la palabra de Jesús y inmediatamente rechazan. No todos, pero sí hay muchos, especialmente en nuestro país, que hay tanta rebeldía. Pero ese es el peor pecado, el pecado más despreciable que puede haber, rechazar al Hijo de Dios, al Salvador. Obviamente Dios sigue teniendo misericordia mientras tengan vida, pero es un camino muy tenebroso que va directo a la condenación, el rechazar abiertamente a Jesucristo. Y muchos otros también lo rechazan postergando, dejándolo para quizás cuando, porque no quieren renunciar a sus pecados. Pero vale la pena tomar una decisión radical y dejar las excusas. Simplemente hay que reconocer que uno es pecador, que uno es vil, que uno no tiene nada bueno que ofrecerle a Dios y volverse a Él, buscarle, esforzarnos, aunque nos cueste, nos puede costar, pero la palabra habla de esforzarse. Hay que buscar, el que pide recibe, el que busca halla. Hay que insistir, hay que perseverar, dice la palabra, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces también Jesús después empezó a reconvenir a las ciudades en las cuales había predicado y había hecho muchos milagros. Y les dice, si en estas ciudades se hubieran hecho los milagros, perdón, si en Sodoma, por ejemplo, que fue destruida por fuego, se hubieran hecho estos milagros, permanecerían hasta el día de hoy porque se hubieran arrepentido. Y así varios casos que relata, como Tiro y Sidón también, se hubieran arrepentido y son ciudades que no eran del pueblo de Israel, eran ciudades paganas, que tenían otros dioses, pero Jesús decía, si en esas ciudades hubiera hecho los mismos milagros, se hubieran arrepentido, se hubieran humillado. Pero sin embargo en Israel no pasó eso, o en esas ciudades que Jesús nombra ahí. Entonces da a entender de que donde hay más conocimiento también hay mayor responsabilidad, mayor culpa. Y cuando venga el día del juicio, porque vienen, no me refiero solamente al juicio final, sino que vienen tiempos de juicio también, incluso en cada vida, en cualquier momento hoy día con tanta violencia, tanta maldad, tanto asesinato que hay en Chile, por ejemplo, nuestro país y en muchos países de Latinoamérica también, eh, a muchos le llega la hora a muy temprana edad. Lamentablemente vemos esa noticia todos los días. Entonces,
Entonces pasa que hay conocimiento bastante de la palabra de Dios, de Jesús. Yo creo que todos saben a quién pueden acudir para buscar salvación, pero sin embargo hay mucha rebeldía, hay mucha apatía hacia Dios, mucha indiferencia. Entonces, esa es la gran preocupación que pasará cuando vengan los problemas, cuando vengan los tiempos difíciles, los tiempos de juicio que cada vez vendrán más a la tierra y también a Chile, a Latinoamérica. Dios ha ido anunciando cosas terribles que vienen también porque la gente no busca a Dios en general. Y todos fallamos en eso, como iglesia también tenemos mucha responsabilidad, mucha culpa por quizá predicar poco, por orar poco, por dar mal testimonio también, eso es verdad, pero cada uno de nosotros debe acercarse a Dios, debe mejorar sus caminos, arrepentirse, humillarse ante Dios, ese es el camino de salvación. Y Jesús en los versículos siguientes hablaba de llevar su yugo, hacer su voluntad es el camino estrecho, el camino de llevar la cruz, el camino que requiere un sacrificio, una humillación, pero que es el camino de vida eterna. Y el 28 en adelante es importante, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces nosotros tenemos quizá temor de llevar el yugo de Jesús, de hacer su voluntad, de humillarnos y entregarnos a Él, pero Él dice que su yugo es fácil, que su carga es ligera, y Él nos ofrece también descanso, que los que estamos agobiados, trabajados, eh, con quizá enfermedades, con depresión, con problemas, con deudas, con tantas cosas, con vicios, con pecados, abrumados por nuestros pecados, que vayamos a Él, porque todas esas cosas traen una carga, traen un dolor, traen consecuencias, traen angustia, sufrimiento, llanto, depresión y tantas cosas. Eh, pero todo eso podemos llevarlo ante Cristo. Dice que vayamos a Él, todos los que están así, y Él nos hará descansar. Pero dice que también nosotros llevemos su yugo, que significa someterse a Él. Y también Él nos dará descanso. Dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, pero nosotros quizás ignoramos eso, o no lo creemos, o desconfiamos, o tememos de poder llevar la cruz, poder llevar el yugo de Cristo, pero Él nos ofrece descanso, nos ofrece un camino de paz, un camino de bendición, y que lleva a la vida eterna. Si bien hay que tomar el yugo, pero es camino de vida eterna, que es el único camino que vale la pena. Entonces no sigamos siendo, porque ya hemos sido suficientemente rebeldes, muchos, la mayoría, y la Biblia bien dice que ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero hay que obviamente evitar eso, el camino de perdición, el que lleva a la condenación. Hay que buscar el camino de vida eterna, que es Cristo. Y no seamos rebeldes como estas ciudades que, aún viendo tantos milagros, tantas bendiciones, tantos testimonios, ¿cuántos habrán escuchado testimonios de sanidad, por ejemplo, de salvación, de amigos que se convirtieron y aún así siguen en su vida como si nada pasara? Entonces no sigamos así, porque es camino de perdición. En cualquier momento puede llegar tu hora de partir de este mundo, y ¿dónde va a ir tu alma? Si no tienes a Cristo, lamentablemente el camino es directo a, al infierno. La Biblia lo habla así claramente: al infierno, al fuego, a la condenación. Entonces, si Dios nos ofrece una salvación tan grande, no la despreciemos, humillémonos ante Dios, pidámosle perdón, acerquémonos a Él, esforcémonos. Hay que esforzarse en buscar a Dios. No que por nuestros méritos seamos salvos, sino que es por fe, pero no es fácil tampoco, de la noche a la mañana. Hay que darse la dedicación de buscar a Dios, de leer la Biblia, de orar, de congregarse, de escudriñar nuestras vidas. En eso tenemos que esforzarnos.
pero la salvación es un regalo que Dios puede darnos si nosotros creemos que su Hijo murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó también. Y bueno, si te falta fe, bueno, lee la palabra, lee la Biblia, porque la fe viene por la palabra de Dios. Así que dejo este mensaje para que puedas meditar, para que puedas hacer ese, ese intento y ese esfuerzo de buscar a Dios, porque no hay otro camino. Y si quizá encuentras que te cuesta, que te es difícil, sigue intentando, porque no hay otro camino, no hay otra solución, no hay otra alternativa más que tener vida eterna. Este mundo pasa y quizá muy pronto muchas cosas van a ser destruidas y todo se va a perder, lo material se pierde, se deshace, pero nuestra alma tiene que ser salvada, tiene que permanecer para siempre, y solamente dice la Biblia que aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Así que Dios te bendiga. Son palabras quizá a veces un poco fuertes, pero también son de ánimo para poder acercarse a Dios, para poder arrepentirse, para poder humillarse ante Él. Así que Dios te bendiga mucho.